Bueno, vamos a retomar esta conversación, este conversatorio con el camarada Tito Silva sobre la Revolución Cubana. Nos habíamos quedado un poco sobre la evolución también del pensamiento de los revolucionarios cubanos, en especial de Fidel, ¿no? Cuando ellos desembarcan en el Grama, van a la Sierra Maestra, ya tenían claro lo que querían hacer, es decir, me refiero no solamente al programa político que ellos implementaban o que las banderas que levantaban, ¿no? Sino también a su proyecto socialista. ¿Lo tenían claro ya en ese momento o todavía? Bueno, el Che en su carta a despedida a Fidel en el año 65 y al gobierno cubano, donde renuncia a todas sus responsabilidades, él se hace una autocrítica donde él señala de que cuando conoció a Fidel y cuando le proponen incorporarse a ese proceso expedicionario de la revolución cubana para luchar contra Batista, él desconfió de Fidel y se hace autocrítica y después lo reconoce su papel de estratega, de conductor y de ideólogo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere señalar con esto? Para la cosa hablar con claridad, porque ya estamos hablando de 51 años. El mismo Fidel, en varias oportunidades, pero sobre todo en esta entrevista de 100 horas que le hace Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, él señalaba de que en el núcleo básico de la dirección del 26 de julio, de la conducción que estaba en la montaña sin la guerra, ya tenían unas ideas claras socialistas y comunistas, el núcleo básico, pero no estaban ligados ni militaban con el Partido Socialista Popular, que era el nombre del antiguo Partido Comunista cubano, porque él era bastante crítico, le criticaba su visión economicista, que luchaban, hacían huelgas, pero que habían tenido algunos comportamientos tácticos, estratégicos no buenos, reformistas. Por ejemplo, fueron uno de sus precarios dirigentes fueron ministros de Batista cuando él ganó unas elecciones medias amañadas. Entonces, desde ese ángulo, más o menos lo tenían claro. Entonces, ahora, ellos elaboraron una estrategia que es, no le vas a decir al enemigo. Recogieron la máxima porque Fidel es, en primer lugar, martiano. Hay una máxima de Martí que dice, en silencio se tiene que hacer. El programa que ellos levantan y lo cumplen en muy poco tiempo, es el programa del Moncada, el programa del 26 de julio, que es, primero, poner por delante los intereses del pueblo, y es la nacionalización, es el problema de la democracia, es alfabetización, es salud y reforma agraria. Un programa democrático nacionalista, el programa nacionalista, y que sabía que el elemento clave para poder lograrlo, y les decía, nosotros no vamos a hacer política o politiquería en el lenguaje de la época, lo que nosotros queremos es una revolución de los humildes, para los humildes, con los humildes. Por eso que cuando llega a La Habana, y la mayoría de sus hombres que del 26 que son campesinos, le dijeron, comandante, ya llegamos, ya triunfamos, nos regresamos a nuestra casa, y dijo, no, ahora recién la cosa empieza, la revolución. Y el primer tarea que tienen ustedes es estudiar, porque tenemos que transformar, tenemos que cumplir con lo que queremos. Hablando del problema social, ¿cuál fue el sector social que fue la base de la revolución? Mira, primero el antecedente. Antes del 26 de julio de 1953, Fidel era uno de los principales animadores de un sector del Partido Ortodoxo, su cabeza era un señor Chivas, un moralista, un hombre ético que se suicida porque le tienden una trampa frente a sus adversarios, le dan prueba de que hay corrupción, tiene su programa radial y dice, voy a demostrar, y me manda las pruebas. Y después se entera que esas pruebas son falsas y el tipo se suicida en plena cabida. Cuando se produce el golpe del año 52 de Batista, que subroga todo y empieza la corrupción y una fuerte represión, Fidel, sobre la base de estos jóvenes que eran simpatizantes en la campaña, organiza un movimiento clandestino, logra 1.200, sobre todo son en las zonas urbanas, trabajadores del comercio y de fábricas, un pequeño sector estudiantil y gente del campo. En el proceso de la revolución cubana, no hay que verlo, simplemente fue una revolución de los barbudos de la Sierra Maestra, eso es cierto. Fue una lucha integral en la ciudad muy dura, con una resistencia y con mucha violencia y mucha muerte, que básicamente eran jóvenes trabajadores y una capa intermedia de capas medias, pero básicamente sectores de trabajadores y juventud.
y el campo. Fueron los campesinos. Si ahora uno mira la membresía de los actuales miembros del Consejo de Estado que acaban de ser elegidos en la Asamblea del Poder Popular, ya sean militares o civiles, eran en esa época jóvenes campesinos, y los actuales jefes del ejército cubano son, ahí aprendieron en la guerra, y después de la guerra aprendieron a leer, eran campesinos. Entonces fue el movimiento campesino, el movimiento obrero, un sector del movimiento obrero, y el movimiento estudiantil y una parte de la intelectualidad, y en el marco de un gran frente único que incluía a sectores de la burgueses o de partidos tradicionales enfrentados a la dictadura asesina de Batista. Pero fue la base campesina, obrera, y los sectores pobres urbanos, en unas características de lo que era Cuba. Cuba era básicamente, la mayoría de la población era campesina, y la parte urbana era de servicios y de recreación. Clase obrera había Poco. Triunfa la revolución y se pone al frente pues un enorme reto de reconstrucción del país para un conjunto de revolucionarios que se toman el poder, ¿no es cierto? Y ¿en qué momento ya Cuba entra como un sector también de disputa? Tú me hablabas un poco, vamos a retomar ese punto de la conversación en el escenario mundial, ¿no? Porque Cuba poco a poco empieza también a jugar un papel más importante por lo que significa la revolución, por su definición de una revolución ya socialista, ¿no es cierto? Porque una cosa es de que sea una revolución democrática burguesa, ¿no? Más o menos tolerable hasta cierto punto por la propia derecha, la reacción, el imperialismo, y otra cosa es de que la revolución adquiera un carácter ya evidentemente socialista, ¿no? Y con sus conexiones a nivel mundial. En este momento, como tú señalabas, ahí la Guerra Fría, ¿no? El enfrentamiento de las superpotencias, y dentro de ese contexto está la Revolución Cubana, ¿no? Igual que Vietnam y otros países también del tercer mundo, pero que se ven de una otra manera arrastrados o involucrados en este conflicto de las superpotencias. Ese proceso ya de relación, hasta cierto punto, me imagino yo, de dependencia, no en el sentido de una dependencia ideológica, política, una dependencia económica, ¿no? De lo que fue el apoyo de los soviéticos. ¿Qué significó para Cuba todo ese periodo, ¿no? de su relación con la Unión Soviética? ¿Fue un periodo que ellos aprovecharon, fue un periodo para que ellos desarrollaron su aparato productivo, avanzaron, o fue un periodo que más bien se estancó por una excesiva dependencia de los soviéticos? Es contradictorio, porque en eso hay que ver que hay luces y hay sombras, porque la vida es así. No podemos tener una visión de blanco y negro. Cuando me refiero a luces, significó esta relación, porque estar bloqueado del punto de vista económico significaron crédito, significó tecnología, porque le cerraron de tener una tecnología norteamericana, le cortaron todos los tipos de repuestos por bloqueo, tenía que buscar, pero también tenía sus sombras. El mismo Che, él critica el caso que en ese intercambio le ofrecían cosas y le daban pues maquinaria y tecnología pues de 5 años atrás, como los checoslovacos, los rusos, gigantesco, y criticaba en ese sentido de que no podían actuar como los países capitalistas, en un sentido de dominante y de explotación, si era un problema de solidaridad. Entonces hay que verlo en ese contexto contradictorio.